Eduardo, Sí. se supone que el balance sagital se va a ir deteriorando conforme nos vamos haciendo viejos. ¿Qué crees que es más importante tratar desde el principio? ¿La, la estructura ósea, la estructura muscular y después otro tema, que tú eres traumatólogo y los fisios? ¿En qué medida el balance sagital o alteración del balance sagital va a influir en otros problemas articulares, rodillas, caderas, etcétera? Eh, eh, bueno, para centrarnos en el problema, me has dicho primero los mecanismos de compensación, Claro, ¿no? De sí. eso, sí, eso lo tengo aquí. Voy a compartir otra vez la pantalla Si hay que para. trabajar más estructura ósea, más estructura Estructura ósea, muscular. estructura muscular. Claro, efectivamente. Es que la estructura ósea es difícilmente modificable. Porque son cambios que se van produciendo por las degeneraciones, las listesis, las espondilolistesis, la espondiloartrosis, los pintamientos discales, y esos son difícilmente modificables. Son más, son más fáciles tratar los mecanismos de compensación. Fundamentalmente, la flexión de caderas, la flexión de rodillas. Voy a compartir pantalla otra vez y aquí os lo explico un poco. Ah, no, perdona, esta no es. Joder, deja de compartir. Bueno, entonces, ¿tú crees que hay que trabajar bastante la musculatura mientras preparas la imagen para... Podemos trabajar en Claro, esas claro, cosas de aquí, cara al aquí, futuro? aquí lo ves, como la, los mecanismos de compensación en esta gráfica flexionas la cadera y flexionas las rodillas y haces un poco de hipercifosis torácica. Entonces, ahí es donde se puede trabajar en evitar esa sobrecarga muscular de estas posturas forzadas de compensación y procurar mantener la persona erecta y sin ese sobreesfuerzo muscular compensador. Y es donde la fisioterapia tiene un papel fundamental de educación de la autoimagen y de la potenciación muscular de todo, de pelvis y cadera y musculatura lumbar anterior y posterior, ¿no? En cuanto a la repercusión sobre las estructuras siguientes, es más difícil de justificar. Hay un síndrome de cadera-columna que provoca las variaciones pélvicas cuando tú fuerzas demasiado las correcciones en la columna lumbar o fuerzas demasiado las correcciones a la hora de colocar una prótesis de cadera en una postura eh, que no es la anatómica, ¿no? Entonces, obligas a compensar con las caderas o con la columna y entonces ya, como digo, las descompensaciones por cirugías ya son otro problema. Pero Claro. la descompensación, o sea, la sobrecarga en caderas y en rodilla es más difícil de demostrar, porque además solo sería durante la marcha, que no es todos los momentos del día. Eso ya no es tan fácil de justificar, digamos, ¿no? Y una pregunta más. En estos casos, cuando se empiezan estos periodos de deterioro, estamos en gente todavía joven o Sí. relativamente joven, ¿las tracciones pueden ayudarnos a trabajar muscularmente? ¿Tú crees un poquito en las tracciones? Y después de esa Sí, pregunta iremos a Sandra. sí, sí, sí. Yo soy muy creyente en las tracciones porque precisamente uno de los mecanismos, bueno, yo creo que todo el mundo que trabaja la columna vertebral es consciente de que el hundimiento de de los discos y el acortamiento de los espacios discales
son la fase inicial de la degeneración y del dolor lumbar. El desajuste de las facetas que se produce por ese hundimiento de los discos que descompensa las facetas y pierde ese ajuste que lleva, que tiene que ser al mínimo, o sea, que tiene que ser, digamos, al pelo, eso tiene que ir como un cilindro en un motor, o sea, la faceta va perfectamente digamos, articulada. Si tú la desajustas y si hundes el espacio discal, la faceta se desajusta y ahí viene el dolor lumbar, el dolor facetario y los grandes problemas que provoca la pérdida de altura del disco. Entonces, el tratamiento de las tracciones y volver a ajustar eso, volver a procurar llevar las facetas a su sitio, es muy importante. Otra cosa es que eso sea difícil de conseguir cuando ya la faceta está muy deteriorada, tiene mucho osteofito, está muy englobada por un crecimiento a su alrededor y ahí la atracción pues a lo mejor funciona más difícilmente, pero es un tratamiento en las fases iniciales muy adecuado y en cualquier caso lo único que puede hacer es que falle o no resulte todo lo esperanzador para el paciente de unas fases muy avanzadas, pero yo creo que hasta esas fases estaban muy avanzadas, incluso en fases radiológicamente que ya se vea alguna pequeña afectación facetaria, sí es muy útil empezar por unas tracciones o asociar al tratamiento analgésico unas tracciones. Sandra, la siguiente pregunta para ti. Llega una persona relativamente joven, luego dejaremos la parte final, que será la que vaya al mundo de la cirugía. ¿En qué podéis ayudar a ese paciente a corregir su postura? Ya la hemos diagnosticado con un Formetric, hemos valorado la situación que hay. ¿Cómo trabajas tú o qué disponibilidad tienes fisioterapéutica para corregir esa estabilidad o esa curva y muscularmente qué podéis trabajar o discalmente con qué podéis trabajar? ¿Qué podemos hacer con ese paciente? Todo. O sea, lo que, claro, o sea, Todo, al todo no, final, que si no nos morimos de hambre los cirujanos. claro, no, Todo a ver, no. yo siempre soy partidaria también de la cirugía, ¿eh? Yo siempre les digo a los pacientes, la cirugía la tenemos ahí. Al final es una herramienta más que nos ayuda un montón, pero bueno, hay muchos tratamientos conservadores que funcionan fenomenal a día de hoy. O sea, dio un avance tecnológico brutal a nivel de la fisioterapia. Para mí, el corregir la Seguís poniendo las tracciones esas que nos colgaban de las poleas y si te tiraban estiraban del de los pie, pies ¿verdad? que aparecen en los libros de toda la historia o tenemos algo más nuevo Bueno, y más ahora está controlado? todo muchísimo más controlado que antes. Antes esas tracciones se hacían de forma global y hoy en día podemos hacer una tracción mucho más segmentaria, ¿no? O sea, podemos hacer tracción de un segmento solo, podemos controlar muchísimo esa fuerza que se ejerce a la hora de hacer la tracción. Y lo que hablaba antes Eduardo, depende también de la forma física del paciente. O sea, no vamos a hacer una tracción a una persona que tiene una artrosis ya, que tiene mucho osteofito, que entonces esa tracción que vamos a hacer es más un bombeo, ¿no? De ese tejido, no tanto una tracción, porque al final esa articulación está muy dañada, ¿no? Y ahí es donde no tenemos esos resultados tan buenos, porque si ejercemos una tracción muy fuerte en esos pacientes, el problema está en que esa musculatura profunda está muy inhibida, entonces no tiene capacidad de sujeción la tracción que nosotros hacemos. Entonces, por eso os decía antes que la parte muscular es súper importante, porque implicar al paciente, porque yo aunque le haga una tracción, si luego él no va a hacer nada y no trabaja esa musculatura profunda, no va a mantener esa atracción que hemos buscado, ¿no? ¿Y qué conseguimos, o sea, qué podemos ayudarles a nivel muscular para corregir una postura? Pues muchísimo. Al final piensa que nosotros lo que buscamos es que tú seas capaz de mantenerte de pie, al final con el mínimo gasto energético posible, ¿no? O sea, al final un paciente que necesita hacer mucho esfuerzo para mantener una postura, ese músculo va a crear una rigidez y ese músculo va a generar acortamientos, va a evitar que se mueva bien una articulación. Entonces, a la larga va todo unido. Para mí la parte muscular y la parte ósea va todo unido. Entonces, un acortamiento muscular me puede generar una deformidad ósea, ¿no? O sea, entonces, las dos cosas van relacionadas. Nosotros trabajamos muchísimo todas las cadenas musculares en reeducación postural, por eso decimos que es importante que el paciente se implique
porque no lo voy a conseguir yo. O sea, yo voy a hacer un 50% del tratamiento y otro 50% lo tiene que hacer el paciente en su domicilio, ¿no? Tú imagínate una persona que está 8 horas trabajando con un ordenador en una postura así tifótica, ¿no? O sea, el acortamiento brutal que hay de toda la cadena anterior, la rectificación cervical que me puede generar. Entonces, si yo le corrijo al paciente de forma manual, que lo conseguimos corregir, pero ese paciente no mantiene luego a nivel muscular esa corrección que yo he hecho, no vamos a conseguir nada. Entonces, al final la educación del paciente en estos casos es importante. Vale. Tú sé que trabajas con DIRS, con el equipo Formetric. ¿En cuánto tiempo calculas o si has visto que hay cambios en los tratamientos que se hacen? Porque, y Antonio, esta pregunta también va para ti. Evidentemente, no es un sistema radiológico, nos permite hacer controles casi, te diría que semanalmente, sin riesgo, ¿no? ¿Existe esa posibilidad, Antonio, de hacerlo? Y segundo, aparte de valorar la columna, los apoyos, caderas y demás, ¿eso lo tenemos que hacer por otro sitio o vuestro equipo nos da un sistema de la estática global del paciente? ¿O permite hacerlo en movimiento? Desconozco esa parte. Pues hemos empezado con la estática, pero al final el mercado ha preguntado un sistema que puede hacer una medición funcional. Hablar de test de Romberg con ojos cerrados, abiertos, con el tema de ATM, por ejemplo. Eso es el tema funcional. Y al final lo que tenemos ahora es un sistema dinámico, obviamente, que también mide de todo que ya conocemos de la espalda en estática a medirlo en dinámica. Y para hacer la dinámica nos sirve una caminadora, se dice, ¿no? En español. Una cinta. Una cinta y también, pues si tenemos una cinta, ¿por qué no ponemos sensores adentro? Así podemos medir la presión del pie para el tema de dónde está la presión del pie y la vértebra prominence. Para también el tema sagital, ver dónde está la presión de todo el cuerpo durante la estática funcional y también dinámica. Sí, claro. Y eso sería todo el cuerpo, músculo esqueletal, para medirlo. Voy a compartir mi software solo para mostrar una vista en general. Es para cuantificar toda la dinámica, el tema dinámico. Y aquí tenemos la vista. Por ejemplo, aquí un paciente donde tenemos hemos marcado ¿Qué te las piernas. piernas. Eduardo, ¿qué te parece esto? No, impresionante, la verdad. No, sí, estoy maravillado. No lo conocías. No, esto no. La idea de la silueta es un poco antigua con el método de Moiré de medir la superficie de la Pero la de la rotación espalda vertebral que estamos viendo ahora, ¿qué te parece? Claro, Yo no lo había visto, y sobre todo la digitalización, un poco, pues es que todo, claro, todo ha vivido la modernidad y, claro, eso nos ha permitido muchísimas ventajas. Las mismas tracciones de las que hablabas antes, ahora tienes la tracción axial, la tracción axial dinámica vertebral, que te monitorizan todos los parámetros, te lo hace todo a través de un pequeño ordenador, tienes tus propios datos de tracciones que te están haciendo y se monitoriza perfectamente y se individualiza la respuesta al tratamiento de esa tracción antigua del barbuquejo y el peso que no tenía esas posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Y por eso Antonio, aquí que vemos exactamente, si nos lo puedes decir. Aquí a la izquierda vemos un sumario, así tenemos todo el cuerpo en movimiento. A la izquierda tenemos todos los departamentos, así empezamos con la espalda. Son los mismos datos que hemos visto antes en estática, pero ya que está el paciente moviéndose, tenemos la rotación de las vértebras
es la línea roja durante toda la marcha. Son 7 segundos de medición en dinámica. Tenemos el desvío lateral de la columna. Vemos en cuál parte de la espina dorsal tenemos nuestra rotación máxima o mínima. Eso significa derecha o izquierda. Por ejemplo, aquí la torácica 12 tiene una rotación de 8 grados a la izquierda, pero no vuelve 8 grados a la derecha. Eso se ve aquí, tenemos 8 a la izquierda, pero permanece a la izquierda. No es que, y eso sería, por ejemplo, la zona de tratar a ver dónde está el problema en la torácica. Y si voy a continuar, eso podría ser neurológico, puede ser una compensación de una fractura, de un trauma de las piernas, y eso es como una cuantificación global total del cuerpo. Y cada experto tiene su tarea, es como ya podría ser una tracción que se hace como terapia. Tenemos clientes que utilizan plantillas para simular pronación y supinación, y también terapia manual, osteopática, etc. Lo que hemos visto aquí eran los pies, donde medimos también la presión en lo mismo de tiempo. Así el paciente está andando, tenemos 5.000 sensores y podemos medir dónde está la presión más alta durante la marcha. Sandra, una pregunta. En la gente mayor tal vez sea más difícil, pero aquí hemos visto problemas de hueso, problemas musculares y el disco. ¿Lo tratáis de alguna manera? ¿Intentáis trabajar el disco también de alguna manera o no? ¿Y Sí. con qué trabajáis el disco? Bueno, el disco, dependiendo de la afectación que tenga, pero nosotros utilizamos mucho las tracciones para darle mucho más espacio a la articulación. Y bueno, tenemos con las resonancias con las que trabajamos también a día de hoy, conseguimos una rehidratación de ese disco. Al final lo que buscamos es que ese disco tenga mayor amortiguación y que soporte mejor las cargas de compresión axial. Entonces, con la tracción y consiguiendo una pequeña rehidratación de ese disco, es mucho más funcional esa columna. Además de todo el tratamiento que luego haga de estabilidad a nivel muscular.